Y ya le comentaba del plan ferroviario que presentó la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y vamos a platicar de este tema con Benjamín Alemán Castilla. Él es socio fundador de Altrac y extitular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Benjamín, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gusto saludarte. Pues de entrada, Igualmente. ¿qué te parecen estas rutas de trenes de pasajeros y de carga? Es un planteamiento que ya el gobierno del presidente López Obrador puso sobre la mesa, 7 rutas, y bueno, ayer Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México, anunció algunas otras complementarias. ¿Qué te parece de Sí. entrada un plan de este calado, de esta magnitud para crear más rutas de trenes de pasajeros en México? Pues bueno, ante la realidad y el inminente regreso de los trenes de pasajeros, pues prácticamente en todo el país, me parece una buena señal que se estén tomando el tiempo para analizarlo con más calma, ¿no? La preocupación en el mes de noviembre del año pasado, cuando salió el primer decreto del presidente, pues planteando el regreso de los trenes en todo el sistema ferroviario, los 18,000 kilómetros de vía, era un poco preocupante porque pues no hablaba de costos, daba tiempos muy cortos para que las empresas de carga pudieran reaccionar con propuestas, con esquemas de inversión. Y con el anuncio del día de ayer, pues me parece que ya hay un trabajo más fino en cuanto a tratar de identificar cuáles corredores pudieran ser más rentables socialmente hablando, cuáles corredores pudieran atender una mayor demanda antes de sacar estas licitaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un avance respecto de lo que escuchábamos a finales del año pasado. Ujú. Eh, ¿Son viables estos proyectos? Que esa es la gran pregunta. Ya tenemos, tenemos el Sí, caso de estos dos, uno que se recuperó del sexenio anterior, que es el Tren México-Toluca, que no se va a terminar incluso en este sexenio por la sí. complejidad del proyecto y por el presupuesto tan alto que demanda un proyecto de este tipo. Pero además tenemos el Tren Maya, que pues tampoco ha funcionado, no está operando con sus 5 tramos y no tiene muchos pasajeros en los tramos que ya están funcionando. Y además se fue casi al triple de la inversión presupuestada originalmente. Sí, hablando en términos de rentabilidad financiera, es muy poco probable Ujú. que los trenes de pasajeros vayan a ser rentables, ¿no? Sí. Prácticamente en todo el mundo reciben algún tipo de subsidio por parte de los gobiernos, ya sea que el gobierno se hace cargo del mantenimiento de la infraestructura o que se hace cargo de la operación, ¿no? En el primer caso estoy hablando, por ejemplo, del modelo europeo, y en el segundo caso un poco más el modelo estadounidense con la paraestatal Amtrak, ¿no? Entonces es Sí. muy difícil que por sí solos estos proyectos sean financieramente viables. Lo que sí es verdad es que los trenes de pasajeros pues generan un beneficio social importante, ¿no? Conectan poblaciones, abren posibilidades para que la gente se pueda mover y aprovechar oportunidades profesionales, educativas, de esparcimiento, ahorro en tiempo, ¿no? Todo eso tiene un beneficio que se puede monetizar, ¿no? Pero sin duda, desde el punto de vista de esto es un negocio para una empresa privada, por sí sola, lo veo muy complicado. Si no, ya habría quien proporcionara estos servicios desde hace varios años, ¿no? Ujú. Que así sucede en el mundo, ¿no? Normalmente los gobiernos tienen que estar subsidiando este tipo de proyectos. Sin embargo, no sé, pensando en el Tren Maya, pues son proyectos que tienen por lo menos más rentabilidad social, de eficiencias para deshogar las carreteras o algunos traslados que son complicados para los ciudadanos. Creo que el de México-Toluca cumple con esa función, pero el Tren Maya, pues no parece tener mucha, digamos, buena planeación, por decirlo de alguna manera. Y lo que sí, pues es que nos está costando mucho dinero, ¿no? A los mexicanos, más de 500,000 millones de pesos. Eh, Efectivamente, yo también coincido en que la totalidad de la ruta del Tren Maya no se justifica en términos de demanda, ¿no? Sí. En mi opinión, pues el tramo
el tramo sur, ¿no? Que conecta, digamos, de Quintana Roo de regreso hacia Campeche, veo difícil que vaya a alcanzar una demanda que lo haga justificable. No es lo mismo, por ejemplo, en México Querétaro. En México Querétaro, pues ya es un corredor que varias veces anteriormente se ha intentado relanzar. Lo operaba Ferrocarriles Nacionales de México cuando era monopolio estatal. Ujú. Entonces, pues, y lo vemos todos los días en la autopista, ¿no? El nivel de saturación que tiene la autopista México-Querétaro, pues te hacen pensar, sin tener todavía al día de hoy un estudio de demanda actualizado de origen-destino, ¿no? Te hacen pensar que en principio ese corredor pudiera hacer sentido. Ujú. Cuando se propuso por parte del presidente López Obrador estas 8 rutas, fueron 8, no 7, 8 rutas de pasajeros, incluso se habló ahí de cuáles serían los tramos que cruzarían, que son ya rutas que están hoy concesionadas a empresas privadas, pero para el transporte de carga, el transporte de mercancías. Cuando se hizo este anuncio, ustedes comentaron en esta, Altrac, en esta agencia que tú diriges, que tendría un costo de 1.8 billones de pesos, y después Claudia Sheinbaum comentó que no sería tanto, que es mucho dinero, 1.8 billones de pesos, pero ¿cómo sacaron ustedes estos cálculos y si los mantienen ahora con estos proyectos que presentó ayer también la futura presidenta de México? Esa estimación, a ver, cuando yo comenté esa cifra, Ujú. hice la acotación de que era una estimación paramétrica. Ok. Es decir, lo que hice fue extrapolar las cifras que conocemos de otros proyectos como es el Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuantepec, asumiendo un ajuste a la baja en el costo por kilómetro de vía, debido a que meter trenes de pasajeros en el resto del país pues puede aprovechar el derecho de vía ya existente, ¿no? Cosa que no era el caso en la mitad de la ruta del Tren Maya, que ahí se tuvo que adquirir derecho de vía porque la vía no existía, ¿no? Entonces, con esos parámetros, con esos supuestos, es como se propuso, bueno, pues en el resto del país te podría costar alrededor de 100 millones de pesos adecuar un kilómetro de vía, ¿no? Pero todo esto, pues son estimaciones que todavía se tienen que validar, pues porque no se han hecho los estudios de demanda ni los estudios de costeo adecuados, ¿no? Y es algo que me parece la presidenta electa pues está enfatizando en el anuncio de ayer. Está diciendo que se está estudiando en dónde se puede utilizar el derecho de vía. Ujú. Se está viendo si participa el ejército, se está viendo si se tiende una vía paralela, ¿no? Es precisamente lo que va a determinar el costo total final, ¿no? Pero ex ante, sin tener esta información, si quisiéramos tener un orden de magnitud, lo que se puede hacer pues es precisamente el monto que presentamos como una estimación, insisto, paramétrica, Ujú. extrapolando información que conocemos de otros proyectos en Ujú. México. A reserva digamos, hacer un análisis muy profundo, ¿tú dirías que hoy los problemas de traslado de pasajeros de México y pues también de carga se resolverán con todas estas rutas de trenes, aunque nos cuesten mucho dinero y tarden mucho tiempo en llevarse a operación, digamos, en terminarse y ponerse a operar? ¿Son la respuesta a los problemas de traslados que tienen hoy los mexicanos, los pasajeros, y también para trasladar mercancías? Pues como tal cual lo comentas tú, a reserva de conocer puntualmente estudios de demanda que nos den origen, destino de Ujú. viajes de las personas, en principio, pues los corredores que los tramos en estos 3 corredores que se están priorizando, que sería, por ejemplo, México, Querétaro, Irapuato, Guadalajara Ujú. o Monterrey hacia Nuevo Laredo, creo que sí pueden aportar a mejorar la movilidad de la población, ¿no? Lo que habrá que cuidar otra vez pues es cómo se financian estos proyectos y que no tenga afectaciones al servicio de carga. Sí. En el contexto en el que estamos actualmente es muy importante pues cuidar la eficiencia del transporte de mercancías por ferrocarril, ¿no? Dada la coyuntura por el nearshoring, que también es una de las prioridades de la presidenta electa, ¿no? Sí. Bueno, pues muy bien. Benjamín Alemán Castilla, socio fundador de Altrac y extitular de
la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Muchas gracias por platicar con nosotros y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Buen día. Hasta luego.